Good morning, men. Buenos días, hombres. Hombres. Hombres, men. Okay, good. Thank you so much for being here again this morning. Muchas gracias por estar aquí de vuelta esta mañana. I know when we are at conferences like this, it's like a shot in the arm. It's like taking 5 cups of coffee. Actually, maybe more like 10 cups of mate. Sé que cuando tenemos conferencias así de mucho programa y muchas cosas comprimidas, a veces es como que tenemos que tomarnos 8 tazas de café o 10 mates seguidos, ¿no? Para estar bien atentos. And we get charged up, we get encouraged and built up. Pero esto nos viene bien para recargarnos y para edificarnos. But I know also when we have long sessions and lots of questions and answers, we do get to a point where our brain can only take so much. Pero también sé que cuando tenemos muchas sesiones y muchos tiempos después de preguntas y respuestas, llega un momento en el que ya nuestro cerebro parece que no entra más nada, ¿no? So if you hit that point during this session this morning, no problem at all. I just trust that something will go into your heart and the Lord will be able to use that. And then over the course of the rest of the day, I trust that we'll be able to continue to just be refreshed and gathered and we'll go away from here overflowing. Así que si llegaste o si vas a llegar en esta mañana a algún punto ese en el que ya no te entra más nada, no te da problema, quédate tranquilo, estamos seguros de que en el transcurso del día vamos a seguir pudiendo compartir y estoy convencido de que el Señor nos va a permitir salir de aquí rebosando de lo que nos ha dado. Well, last night we looked at the idea of a man being a leader in his home, being a priest in his home. Anoche estuvimos hablando acerca de esta tarea que como hombres el Señor nos encarga de ser sacerdotes en nuestro hogar. And as a priest, that implies he has a spiritual function. Y como vimos ayer, como sacerdotes, esto implica que tenemos una tarea y una función espiritual. And the picture of a priest brings a certain image, it creates a certain picture in our minds of what a man of God looks like as he leads his home. Y esta función del sacerdote tiene que traer a nuestra mente una imagen de cómo se debería ver aquella persona y aquellas tareas que el Señor nos pide que llevemos adelante en nuestra casa. But the picture of a priest is not the only picture that the Bible gives of a leader. Pero el ejemplo de un sacerdote no es el único ejemplo que tenemos en la Escritura acerca del rol de liderazgo que tenemos que tener. Another wonderful picture of a leader in Scripture is the imagery of a shepherd. Hay otra imagen muy buena que la Biblia da acerca del liderazgo que vos y yo tenemos que desempeñar y es la imagen de un pastor. And after I grew up, for the first 6 years of my life in Paraguay, my family moved to New Zealand and I saw a lot of sheep in New Zealand. Y él cuenta de su historia que los primeros 6 años de su vida los pasó en Paraguay, sus padres eran misioneros, y luego de sus 6 años su familia se mudó de vuelta para Nueva Zelanda y en ese país se pudo ver muchas ovejas. I had an uncle who had some sheep on his farm, and I learned very quickly that sheep are not the smartest animals. Yo tenía un tío que tenía una granja ahí con algunas ovejas y muy rápidamente me di cuenta de que las ovejas no son el animal más listo que hay, ¿no? You want them to go one way and they will go the opposite way. Vos pensás que estas ovejas tienen que ir para un lado y ellas se van para otro lado. You get them out of one problem and put them on their feet and then they jump into another problem. Vos las sacás de un problema y las restaurás ahí y van y se meten en otro problema. And so I wondered as a young man why the Lord described himself as the good shepherd in John chapter 10. Así que siendo joven crecí preguntándome por qué el Señor se describe a sí mismo como el buen pastor ahí en Juan capítulo 10. And as a young man, as a young teenager, I thought that doesn't seem like a very complimentary picture, a great encouragement. Así que ahí creciendo y empezando a conocer la palabra, yo decía, ¿por qué el Señor se muestra como un buen pastor? No es quizás el mejor ejemplo, no nos describe del todo bien, o la mejor ilustración de un buen líder, el ser un pastor. But as I've grown and matured, I've realized that is a perfect picture. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que realmente es la perfecta ilustración de un liderazgo. Of what we are like as sheep towards God who is our shepherd. Y de cómo nosotros, siendo las ovejas,
también tenemos esta relación con Dios siendo Él nuestro pastor. As David says in that well-known psalm, Psalm 23, the Lord is my shepherd. Así como dice David en este salmo tan conocido, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. It's a beautiful picture, isn't it? Y es una imagen hermosa, ¿no? Of God caring for us. Del Señor mismo teniendo cuidado de nosotros. But it's a humbling picture for us to think of ourselves as sheep who go so often the opposite way that the shepherd wants us to go. Pero al mismo tiempo es una imagen y una ilustración que nos humilla porque nos pone en el lugar de ovejas, ¿no? Y que tendríamos que obedecer y ir para un lugar, pero que tan seguido nos vamos para otro lado. We get pulled out of one problem, El Señor nos saca de un problema and we get told by the Lord which way we should go, and then we jump into another y problem el and Señor nos disobey dice Him. de hacia dónde tendríamos que ir y de repente vamos y metemos la pata y nos metemos en otro problema otra vez. Well, this is the picture of and the relationship of the shepherd to the sheep. Y esta es la ilustración de esta relación entre el pastor y las ovejas. And as leaders in our home, once we come to Christ, the Lord works on us to take out some of those tendencies of sheep. Y como ovejas, cuando venimos hacia el Señor, Él trabaja en nuestra vida para ir quitando estas tendencias naturales que tenemos como las ovejas. He grows us, He sanctifies us, Él nos He hace matures us. crecer, nos hace madurar, nos santifica. And we learn that we are, in fact, called to also be shepherds of our homes. Y también nos enseña que nosotros mismos somos llamados a ser pastores en nuestros hogares. In 1 Peter 5, the Apostle Peter tells the elders to shepherd the flock of God. En 1 de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro anima a los ancianos y les ordena ser pastores del rebaño que está en medio de ellos. So there is a rich metaphor, a rich picture in Scripture of the relationship of shepherds to their sheep. Así que hay una ilustración muy vasta y muy rica en la palabra de lo que significa esta relación entre el pastor y el rebaño, las ovejas. So what I want to do in this session is look at some verses in Scripture and draw out some principles of what it means for a man to be a shepherd in his home to the sheep that the Lord gives him to look after. Así que lo que queremos proponerle esta mañana es ver y extraer algunos principios a través de la Escritura de cómo entonces deberíamos desempeñar este rol de pastores hacia las ovejas que el Señor nos ha dado bajo nuestro cuidado, que es las personas que están en nuestra familia. But before we do that, quickly turn to 1 Corinthians chapter 11, verse 3. Pero antes de eso, acompáñame rápidamente por favor a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. This is an important truth to remember as we think about shepherding. Esta es una verdad muy importante para recordar ahora que estamos considerando esta labor de ser pastores. The Apostle Paul writing to the believers in Corinth, and you remember that this church was a church that had a lot of problems. It wasn't the model church. Aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de los Corintios y vos vas a recordar que esta iglesia puntualmente no era la iglesia modelo, era una iglesia que tenía un montón de problemas. It wasn't like Philippi or Thessalonica. No era como la iglesia de los filipenses o la iglesia de los tesalonicenses. This was a church that is often said the problem with this church was that the culture of Corinth was in the church. The church wasn't so much in Corinth. El problema que se remarca a lo largo de la carta es que mucho de la cultura de Corinto se había metido dentro de la iglesia. No es que la iglesia estaba afectando la cultura, sino que la cultura había afectado a la iglesia. So he encourages them in verse 1 of chapter 11 to imitate him as he is imitating Christ. Así que Pablo les encarga y les anima a los corintios a ser imitadores de él, 1 Corintios 11:1, así como él es un imitador de Cristo. And then he tells them in verse 2 to hold on to the traditions that he's delivered to them. Y en el versículo 2 los anima, dice, a retener las instrucciones tal como él se las había entregado. Traditions as it relates to gospel ministry, as it relates to the ministry function that they are to adopt in their lives. Y estas instrucciones tenían que ver acerca de cómo se tenía que llevar adelante el ministerio y estas funciones y estas tareas que ellos tenían que llevar adelante en lo referido a este rol en las áreas de su vida, del pastoreo. And in many ways, that's why he writes 1 Corinthians, to clarify what those traditions were to look like. Y en muchos aspectos vemos que este es el motivo por el cual él escribe 1 Corintios, para que ellos entiendan cómo se tienen que llevar adelante estas instrucciones que él les dejó. Some traditions can be good, some traditions can be bad, right? Algunas instrucciones, como dice acá, o tradiciones, es como aparece en inglés,
algunas pueden ser buenas y otras no son tan buenas. When a tradition lines up with Scripture and helps promote what Scripture teaches, then it's a good tradition. Cuando las tradiciones están basadas en las escrituras y ayuda a llevar adelante lo que la escritura enseña, entonces es una tradición buena, saludable. So it says here in verse 3, I want you to understand something about our relationship to Christ. Así que, en el versículo 3 dice, quiero que sepan esto, que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. So he's talking about the relationship of a man to Christ Así que él está hablando acerca de esta relación entre el hombre y Cristo, and the relationship of a man to his wife. y luego esta relación entre el hombre y su esposa. He's saying Christ is the head of every man. He's in charge of every man. Y dice, Cristo es la cabeza de todo hombre, Él es el que está arriba de todo varón. He carries the leadership authority, Él tiene esta autoridad para liderar. and the man carries the leadership authority of the woman. Y asimismo el hombre tiene esta autoridad para liderar a su mujer. But turn to Matthew 20 and verse 25, Pero acompáñame ahí a Mateo capítulo 20, versículo 25. just to understand what this leadership authority looks like. Solo para que podamos ver cómo se ve este tipo de autoridad para liderar. What Christ's leadership authority looks like compared to the world's authority and leadership. Cómo se ve esta autoridad que el Señor tiene para liderar, comparándolo y contrastándolo con la autoridad que este mundo quiere ejercer para liderar. Matthew chapter 20, verse 25 through 28. Mateo 20, 25 al 28 vamos a leer. Dice así, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. So we touched on this idea last night, that leadership is not a dictatorship. Así que algo hablamos de esta idea anoche, de que el liderazgo no se trata de ser un dictador. The authority we receive from the Lord as leaders of our home is not to be one of a dictatorship, not like the Gentiles. La autoridad que el Señor nos delega como líderes de nuestra casa no es para ser un dictador, como lo están haciendo aquí los gentiles. And verse 25, it says, who lord it over them, who control people and exercise power and control over people. Como dice el versículo 25, que estos gobernantes se enseñorean de las naciones y quieren ejercer el poder sobre ellas. So it's not a dictatorship, and it also means we don't make decisions on our own. We include our spouses, but here we have an example of what it should look like. Así que hablamos de que no se trata de ser un dictador en tu casa, no se trata de ser el que toma todas las decisiones, sino que también considerar las decisiones de tu esposa. Pero aquí tenemos en este pasaje, verse 20 of Christ, the example of Christ, En el as versículo- opposed to the example of the Gentiles. En el versículo 26 lo que tenemos es el ejemplo de cómo esta autoridad se tiene que llevar adelante. Es el ejemplo de Cristo en contraste con el ejemplo o el mal ejemplo de los gobernantes de este mundo. So verse 26, Jesus says, it's not to be this way among you. Así que en el versículo 26 el Señor dice, no tiene que ser así entre ustedes. It is not to be like the Gentiles who act with dictatorship-like authority. No tienen que ser como la autoridad de este mundo que gobiernan y ejercen su autoridad como si fuese una dictadura. Instead, you are to be, he uses the word servant and slave here. De hecho, lo que tendrían que ser es siervos, y hasta ahí usa el término de ser un esclavo. If you want to be great, you need to come under the people and serve the people and lift the people up. Si vos querés ser grande entre las personas, entonces tenés que estar dispuesto a venir debajo de las personas, a servirles y a levantarlas a ellas. He's saying if you want, in verse 27, if you want prominence in the eyes of God, En el versículo 27 dice, si vos querés ser realmente prominente, grande a la vista de Dios, if you want recognition as a leader, si vos querés ser reconocido como un líder piadoso, if you want to know where the true power and authority in leadership lies, si vos querés ver dónde está ese poder para ejercer correctamente la autoridad, it doesn't come from demanding it. ese poder no viene al demandarlo de la gente, al requerirlo. It doesn't say it comes from telling people you must respect my authority. Esto no viene al decirle a la gente que ellos te tienen que respetar y exigir esa autoridad. In an angry, forceful way. De una forma forzosa y de una forma enojada. We may have to explain to our family and children what this authority looks like. We do need to explain that.
But this is not what he's talking about in that example. Sí hay un lugar en el que vos en tu casa tenés que explicarle a tus hijos especialmente que hay un lugar de autoridad que tienen que respetar, pero no se trata de eso de lo que está hablando en este ejemplo. What he's talking about here is there is a demonstration of life. Lo que está hablando en este ejemplo es que esa autoridad se ve en una demostración de vida. There's a demonstration in one's life that they are in fact doing what God has called them to do. They are exercising the authority that God has given them to exercise. Este ejemplo se ve en esa vida que demuestra que esta persona está dispuesta a hacer lo que Dios lo llamó a hacer, a ejercitarse en este servicio para justamente el beneficio de otras personas. And this leadership authority is exercised when we serve others. Y esta autoridad se ejerce cuando vos y yo servimos a otros. And the perfect example is given in verse 28. Y el ejemplo perfecto se nos da en el versículo 28. It says here, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. He didn't come to get everybody respecting him, everybody serving him, but he came to serve others. Fíjate lo que dice el verso 28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo no vino acá para exigir su autoridad, para reclamarla, sino que Él vino en su misión a servir a otros. So Christ's example is the perfect example of service, Así que el ejemplo de Cristo es el perfecto ejemplo de servicio, of sacrificial love, de este amor sacrificial, of shepherding. del pastoreo que tenemos que ejercer. Look at John chapter 10, verse 27. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 27. John chapter 10, verse 27. Jesus tells us here, by implication, that he is the shepherd and we are the sheep. And he tells us what sheep do in relationship to the shepherd. Así que el Señor está acá en el versículo 27, presentándose en este capítulo como un pastor y por implicación nosotros seríamos sus ovejas, y te muestra cómo es la relación entonces que las ovejas tienen con relación a su pastor. Look at verse 14. Let's back up to verse 14 as well, Mira, esto comienza ya desde el versículo 14, where he states this very explicitly. donde Él lo deja declarado bien claro. I am the good shepherd, and I know my own, and my own know me. Dice, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. And look what that looks like in verse 27. Fíjate lo que dice el versículo 27, muy parecido. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. So that is a framework of what the relationship of sheep to a shepherd looks like. Así que eso encuadra esta imagen de la relación entre la oveja y el pastor, de cómo debería ser esa relación, What authority looks like. de cómo se ve este ejercicio de autoridad. Let's look a little more deeply at the various ways Scripture describes the qualities of a shepherd. Pero veamos ahora un poquito más en profundidad cómo la Escritura describe estas cualidades de un buen liderazgo ejerciendo el pastoreo. And I want to do this by looking at God's shepherding and His instructions to under-shepherds. So some of these verses are going to relate to how God shepherds us. Some of these verses are going to relate to how we need to function as under-shepherds. Así que lo vamos a ver en dos aspectos. En un ángulo vamos a ver cómo el Señor ejerce este pastorado sobre nosotros, y por otro lado vamos a ver cómo este pastorado que se nos fue encomendado debe ser llevado a cabo. So it's going to be about 10 or so principles of a shepherd leader. Así que van a ser más o menos unos 10 principios de un líder que ejerce este pastoreo. To build this picture in our minds, not only of a priest, but a shepherd. A man as a priest, the spiritual temperature. A man as a shepherd, the care for the sheep that God has given him. Así que no solamente quiero que te lleves esta imagen del rol del hombre como sacerdote, sino también como pastor. ¿Te acordás que ayer cuando hablamos del sacerdocio dijimos que el sacerdote de la casa setea la temperatura del hogar? El pastor, el contraste con el pastor es que el pastor es quien se preocupa del cuidado de las personas bajo su liderazgo. Here's the first thing we need to learn about a shepherd leader. Así que esto es lo primero que vos y yo tenemos que aprender acerca de este líder que es pastor. A shepherd leader knows where he's going. En primer lugar, el líder que es pastor sabe hacia dónde se está dirigiendo. Turn over the page back to John chapter 6, verse 38. Volvemos un poquito para atrás, Juan capítulo 6, versículo 38. Dice así, Juan 6, 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesus clearly knew where he was going and what he was doing, didn't he? Está claro que el Señor sabía de dónde venía y hacia dónde se dirigía, ¿no?
A shepherd must know where he's going to take the sheep before he starts to lead them. El pastor tiene que saber hacia dónde va a dirigir las ovejas antes de empezar a llevarlas hacia allí. If you were a shepherd in those days and you were taking your sheep out of the pen, because shepherds at the time of Christ used to take the sheep out of the pen every day, lead them to the pasture. Si vos eras un pastor en ese entonces, vos cada día tenías que sacar a tus ovejas de ese redil y llevarlos a buscar buenos pastos. And you could tell who was a good shepherd and who wasn't a good shepherd by how skinny or how well fed the sheep looked. Y vos podías darte cuenta bien fácil quién era un buen pastor y quién era un pastor negligente por cuán flaquitas y raquíticas eran sus ovejas o por cuán bien alimentadas estaban esas ovejas. Because the shepherd would think overnight and think all the time about where can I take my sheep next to get them the right pasture. Porque el buen pastor ya se iba a anticipar en saber, antes de que amanezca inclusive, hacia dónde iba a dirigir a sus ovejas para que encuentren buenos pastos. Christ says, I've come down from heaven not to do my will, but to do the Father's will. And it is the Father's will that I feed the sheep. Y el Señor dijo, yo sé de dónde he venido, vengo del Padre, pero vengo para hacer su voluntad. Y la voluntad de Él es que yo pueda guiarles a ustedes a un buen alimento para que ustedes sean nutridos. And you can't feed sheep if you don't know where the food is. Y vos no podés alimentar al rebaño si vos no sabés a dónde está la comida. And if you know where the food is, you know where you're going, you know where you're going to lead the sheep. Pero si vos sabés dónde están los buenos pastos, entonces sabés hacia dónde liderarlos, sabés hacia dónde dirigir al rebaño. So that's the first principle of a shepherd. He knows where he's going. Así que ahí tenemos el primer principio de este rol del líder pastor. Él sabe hacia dónde se está dirigiendo. He knows whose will he is trying to accomplish each day. Y él cada día sabe la voluntad de quién está buscando satisfacer y cumplir. Jesus knew that doing God's will would lead to the right food, the right pasture to feed the sheep. El Señor sabía que al cumplir la voluntad de Dios iba a guiar a todo el rebaño a los buenos pastos, a la buena comida para alimentar a sus ovejas. This means that a shepherd is not wishy-washy, he's definitive. Así que esto quiere decir que el pastor no está ahí diciendo, bueno, a ver qué sale hoy, sino que él tiene decisiones definitivas, bien marcadas. He's not blown about by the winds of doctrine that blow in and blow out. Él no es llevado de aquí para allá Strange winds of doctrine. por vientos de doctrinas extrañas que un día van para un lado y otro día para otro. Él está bien definido. He's not blown off course, he stays on course. Él no pierde He su follows curso. the compass. Él sigue ahí bien su brújula, su compás y sabe hacia dónde se tiene que dirigir. This is what a shepherd does who knows what they're about, who knows where to go. Esto es lo que hace ese pastor que es líder y que sabe exactamente hacia dónde se tiene que dirigir y dónde guiar su rebaño. A man who wants to prosper in the will of God Este hombre, si ustedes quieren prosperar en hacer la voluntad de Dios, will do just as what Joshua said about God's will in Joshua 1:8. tenemos que llevar adelante lo que se nos dice en el libro de Josué, Josué capítulo 1, versículo 8. He speaks about God's will as being contained in God's law. Y habla acerca de que la voluntad de Dios está contenida en la ley de Dios. And for every Jewish believer, the law was everything as it related to guidance and wisdom and understanding of the character and mind of God. Y en la mente del judío creyente, la ley de Dios representaba todo lo que significaba la voluntad de Dios en términos de guía, de dirección, de sabiduría. And in Joshua 1:8 we read these words. You may know them already. Y en Josué capítulo 1, versículo 8, vamos a leer estas palabras que seguramente ya las conoces. Josué capítulo 1, versículo 8. This book of the law shall not depart from your mouth, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. so it needs to be in your lips. Así que esta ley tiene que estar en tus labios Sorry, on your lips, not in your lips. On your lips. It needs to be in your mind. y al mismo tiempo tiene que estar en tu mente. We might even say in your heart. Y también podríamos decir en tu corazón. In other words, it needs to consume your thinking De otra forma de decirlo sería que esto tiene que consumir todo tu pensamiento, day and night. de día y de noche. Just like your child, when you say to a child, tomorrow we're going on a special journey, we're going to go on a vacation, or we're going to do something exciting. Tal como les pasa a nuestros hijos cuando les decimos, mira, mañana vamos a hacer un viaje, o vamos a irnos de vacaciones, o vamos a hacer algo emocionante, And they cannot get to sleep all night long, they're just thinking about this, it consumes them. y ellos no se pueden ni siquiera dormir a la noche, ¿no? Están todo el día pensando en eso y están consumidos en su pensamiento por eso que van a hacer. Or just like you, when you're looking forward to something very important in your life, a very significant event,
O quizá con vos mismo, cuando estás ahí ansioso de llevar adelante algo importante o un evento significativo en tu vida que va a tener lugar, It's on your mind, isn't it? está en tu mente, ¿no? And this is what he's saying ought to be the reality of God's law, God's word, God's truth on our heart. It needs to be in our minds, on our hearts, from the morning till the evening. Y esto es como se tiene que ver este habitar de la ley de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros labios. Tiene que estar ahí consumiéndonos todo el día, desde la mañana hasta la noche. But for what purpose? Ahora, ¿por qué propósito? ¿Cuál es el fin de esto? So that we may be able to live out what it says. Es para que vos y yo podamos vivir lo que la ley está enseñando. You know, you don't want to learn how to swim when you're in the deep end of the swimming pool. You want to learn how to swim before you go to the deep end, don't you? Vos no vas a querer aprender a nadar cuando ya te caíste en la parte honda de la pileta, ¿no? Vas a querer aprender a nadar cuando estás todavía en la parte de playa. And life is full of difficulty, full of crisis. Y la vida está llena de dificultades, está llena de crisis que van a venir. And if we have the law of God, if we're meditating on it, it will guide us in how to navigate those decisions, where to go, and make wise decisions in the moment. Pero si vos y yo tenemos esta ley de Dios habitando en nosotros, ella nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a instruir en cuanto a las decisiones que tenemos que ir tomando en medio de estas situaciones difíciles. It becomes, as the psalmist said in Psalm 119, a lamp to my feet and a light to my path. Y se convierte en lo que dice así el Salmo 119, el salmista, ¿no? Es esta lámpara a mis pies, esta lumbrera a mi camino. So that's number one. A shepherd knows where he's going. Así que esto es lo primero, el pastor sabe hacia dónde se dirige. Second of all, a shepherd knows how to lead lovingly. En segundo lugar, el pastor sabe cómo liderar en amor. We're going to come back to John, but just quickly turn to Psalm 23. Vamos a volver a Juan, pero mientras que vamos para allá, pasá rápidamente ahí al Salmo 23. You know this psalm well, I'm sure. Estoy seguro que conocés muy bien este salmo. The very first verse is this idea of God being our shepherd that we talked about earlier. El primer versículo es justamente esta misma idea que estamos hablando del Señor siendo nuestro pastor, lo que veníamos mencionando. The Lord is my shepherd, but how does he lead us in a loving way? Y acá dice, no, el Señor es mi pastor, pero ¿de qué forma Él nos guía en este liderazgo amoroso? Well, look at what he says in verse 6. Mira lo que Oh, dice verse 5, sorry. en el versículo 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. You have anointed my head with oil. Unge mi cabeza con aceite My cup overflows. y mi copa está rebosando. A cup only overflows when it has a lot being poured into it. Y la copa rebosa solamente cuando hay mucho que se le fue vertiendo dentro de ella, ¿no? In other words, God is not giving us just a stingy, a little bit of his grace. De otras palabras, el Señor no está ahí con un gotero dándonos de a gotita su gracia. He's lavish with it. He pours it on us. Él está volcándonos su gracia, está siendo muy generoso con nosotros. He's generous with his grace. Él está dándolo abundantemente. And that's a picture of loving leadership. Y esa es una imagen de este liderazgo amoroso. But look what else he does. Verse 2, he makes me lie down in green pastures and leads me beside quiet waters or living waters. Pero fíjate de qué otra forma nos guía con amor. El versículo 2 dice que Él nos lleva a lugares con delicados pastos, allí te hace descansar y nos guía a aguas de reposo. Waters that give me rest and rejuvenate me. Son estas aguas que nos traen reposo, que nos traen, que nos rejuvenecen. Look what else this loving leader, this loving shepherd does. Verse 3, Mira qué más hace este pastor que es amoroso. El versículo 3, he restores my soul. Él confortará mi alma. Does that sound like a leader that's not very generous? ¿Eso te suena como un líder que es egoísta, que no es generoso? He guides me in paths of righteousness. Él me guía por las sendas de justicia. In other words, he's leading me to a place where it's going to be for my moral good, my moral best. Y él, en otras palabras, esto quiere decir que Él me está llevando a estas situaciones, estas sendas que va a ser para mi bien moral, para mi crecimiento de rectitud. A place that's going to put me before the maximum blessing of God, not the maximum discipline and chastening of God. Me está guiando a este lugar en donde yo voy a poder recibir la mayor bendición de Dios, no el mayor quebrantamiento o disciplina de parte de Dios. And look at verse 4. Even though I walk through the valley of shadow of death, Y mira lo que dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, even though I go through a very dark season in life, aunque vos y yo tengamos que atravesar situaciones muy difíciles y muy oscuras en nuestra vida, I know his loving leadership is still with me.
sé que ese líder amoroso todavía está conmigo. His loving leadership gives me confidence. Yo sé que este líder amoroso me da su confianza. Look at the next part of verse 5. This is how we know this to be true. Because I will fear no evil, for you are with me. Fíjate cómo continúa, dice, y no temeré mal alguno, versículo 4, porque tú estarás conmigo. Nothing is more comforting to a child than when a parent is near them and with them when they are scared, right? Nada anima más a los hijos que cuando ellos están asustados, que esté su papá o su mamá cerca de ellos, ¿no? As I was saying last night, my little children always run into our bed when there's thunder outside or when they wake up from a bad dream during the night. Como yo te decía anoche, mis hijos chiquititos siempre vienen cuando hay tormenta con truenos y rayos, vienen a la cama, o cuando se despiertan después de una pesadilla, vienen corriendo con nosotros. And the psalmist is saying here, though we go through these dark seasons, difficult seasons, terrifying seasons, Y el salmista acá te está diciendo, mira, aunque vos y yo atravesemos estas situaciones difíciles, terribles y atemorizantes, we don't need to be afraid of them. no tenemos por qué tener miedo de ellas. We don't need to be afraid of when we look around us and we read the news and we see evil, or we hear something about what is happening in the neighborhood and we hear more evil is on the rise. No tenemos por qué ceder al temor. Cuando ves las noticias que todo está empeorando, cuando ves quizás en tu barrio las noticias que se levantan, que son atemorizantes, no tenemos por qué ceder al temor. Or when we hear that, when we start to sense that perhaps for sharing the gospel and living out the gospel, it's going to cost us more. O cuando tal vez llegas a este punto de pensar que vivir lo que requiere el Evangelio o compartir el Evangelio va a empezar a ser un costo mucho más elevado. We don't need to be afraid of that because God has not abandoned us. No tenemos que temer en esa situación porque el Señor no nos ha abandonado. So a shepherd knows how to lead lovingly because he's with there as a guide. He doesn't abandon God's people. Así que este líder sabe cómo pastorear amorosamente porque Él no ha abandonado su rebaño. Él está ahí junto con su gente. So verse 6, he gives us this conclusion. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Así que tenés la conclusión en el versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. This character of God follows me wherever I go. Este carácter fiel del Señor, o esta característica del Señor, me acompaña cada día en el lugar donde yo tengo que ir. His goodness and his kindness. Está esa bondad y ese amor para conmigo. Whether I'm in the valley Aun cuando estoy en el valle or on a mountaintop, o cuando estoy en la cima de la montaña, God is with me. el bien y la misericordia del Señor están And he conmigo. leads me in a kind and loving way. Y Él me guía en su compañía con este bien y misericordia. Here's the third thing a shepherd leader needs to understand. Vamos a ver lo tercero que este líder pastor tiene que comprender. A shepherd leader leads by example. El líder pastor guía por medio de su ejemplo. And look back at John chapter 10. Ahora sí, volvemos ahí a Juan capítulo 10. John chapter 10 in many ways is one of the great chapters on Jesus as a shepherd. Juan capítulo 10 en muchos aspectos es un gran capítulo en cuanto al Señor Jesucristo como un pastor. Look at verse 4. Fíjate en el versículo 4. Speaking of the shepherd who leads the sheep, Jesus says here, when he puts forth all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. Él está acá refiriéndose a esta tarea del pastor cuando saca las ovejas y las guía, y dice el verso 4 que cuando ha sacado fuera todas las propias, él va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. So a shepherd leads by example, and when he's going out ahead of the sheep know, that's where the shepherd is going, we need to follow him. Así que esta persona guía y lidera por su ejemplo. Entonces cuando él va delante de las ovejas lo ven y lo reconocen y dicen, ese es nuestro pastor, tenemos que ir detrás de él. And this applies very importantly not only to leaders in their home, but to elders and leaders in the church. Y esto de una manera muy importante aplica no solamente a nosotros como líderes en nuestros hogares, sino a aquellos que están desempeñando el rol de pastores y ancianos en las iglesias. The man of God needs to lead by example. El hombre de Dios tiene que guiar por medio de su ejemplo. And in 1 Timothy 3, Fíjate, 1 Timoteo capítulo 3 and in Titus chapter 1, y en Tito capítulo 1, you know what the prerequisites are for elders and church leaders, right? vos sabés cuáles son los requisitos para los ancianos y los líderes de la iglesia, ¿no? To be an example, you need to have an exemplary life. You need to have characteristics that are above reproach. Para ser un ejemplo en la iglesia tenés que tener una vida ejemplar, es decir, tenés que ser una persona que esté por encima de cualquier reproche, irreprensible. In 1 Timothy 3, we read these words, they need to be above reproach.
En 1 Timoteo capítulo 3 dice justamente versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible. That means he's blameless because he doesn't practice evil. Esto quiere decir que no se le puede culpar de nada porque él no vive en una práctica de pecado. If he is accused of something, there is no evidence for that accusation to stick. To Y get. si hay alguna acusación que llega hacia él, no hay ninguna evidencia que pueda hacer que esa acusación prevalezca. He's a husband of one wife. Es el marido de una sola mujer. That means he's a one-woman man. Es un hombre con una sola esposa, He is faithful and true to his wife. que es fiel y es compañero de su esposa. And the next characteristic is that he's temperate. La siguiente característica dice que él es sobrio. That means he's in control of himself. Eso quiere decir que tiene control de sí mismo. He's well composed. Está siempre de una manera sensata, de una manera correcta. His emotions aren't running off every direction. No está gobernado por sus emociones que van para todos lados. He's prudent. That is, he's in touch with reality and he's alert. Lo siguiente dice, él es prudente. Eso quiere decir que él entiende la realidad, está alerta a las cosas que pasan. He has sound judgment. Él ejerce un juicio sano. He's respectable. Es respetable o decoroso. He lives a modest and orderly life, not a chaotic life. Él vive una vida que es modesta y ordenada, no hay caos en su vida. He's hospitable. Él es hospedador He's a friend to strangers and willing to have others in his home. y él se muestra amigable con las personas desconocidas y está dispuesto a recibir gente en su casa. And this is something you guys do really well down here in Argentina. Y quiero felicitarles a ustedes porque lo hacen muy bien esto en Argentina. I want to take more of that back to America. Y me gustaría llevarle más de esta característica para Estados Unidos. More than that, it says here he's not addicted to much wine. In other words, he's moderate and self-controlled. He's not a drunkard. Versículo 3 dice, no dado al vino, es decir, que él es moderado, él no se deja gobernar por el alcohol. Not pugnacious. No es pendenciero, That means he's not quarrelsome or easily angered. es decir, no es una persona que entra en ira rápidamente o que está buscando contienda constantemente. He's free from the love of money. Él está libre de cualquier tipo de amor hacia el dinero, es no codicioso de ganancias deshonestas. Greed does not drive and motivate him. Y esa avaricia no es algo que lo mueve a él o que lo motiva. And this is a staggering character quality. It says he manages his household well. Y esta es una característica tremenda, dice el versículo 4, que gobierne bien su casa. In other words, he maintains and cares for his house really well. Esto quiere decir que él mantiene su casa y cuida de los que están bajo su casa de una manera muy correcta. He leads his family like a shepherd. He doesn't drive them like a cowboy. Él guía a su familia como un pastor, no las está empujando como un cowboy. And finally, it says he keeps his children under control with all dignity. Termina diciendo que tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad. That means he has children who obey him Eso quiere decir que sus hijos le obedecen. because how he manages the house, he manages it with dignity. Por la manera en que él lidera el hogar, él lo hace de una forma digna. That doesn't mean that his children always agree with him. Eso no quiere decir que sus hijos siempre van a estar de acuerdo con todo lo que él diga. That doesn't mean that his children may get angry, disagree, and have a temper tantrum. Eso no quiere decir que nunca sus hijos van a discutir con él o van a estar en desacuerdo con él o inclusive tengan una discusión ahí un poquito más acalorada. But even through those difficulties, he's able to manage and give leadership. Pero aún el tema es que en medio de esas circunstancias, él tiene la habilidad de poder guiar y liderar en medio de esas situaciones más difíciles. These are the characteristics of a shepherd who leads by example. All of these characteristics in 1 Timothy 3 of an elder to show that these are the characteristics, this is the example of the shepherds God wants to lead his church. Y estas son las características del líder, ¿no? Que lidera por su ejemplo, sea en tu casa o sea como líder de la iglesia. Esto es lo que el Señor está requiriendo de vos y de mí como pastores que van a guiar por medio de su ejemplo. Fourthly, a shepherd knows how to oversee, how to watch over the sheep. En cuarto lugar, el pastor sabe cómo sobrever por su rebaño. In Ezekiel 34, En verses 1 through 4, Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 4, we have this very harsh rebuke from the Lord about the shepherds of Israel. tenemos una amonestación y una reprensión muy severa del Señor a los líderes de Israel And their failure to shepherd God's flock the way that He called them to. por haber fallado en la forma en que el Señor les pidió y les requirió que ellos tengan que pastorear el rebaño de Dios. There's a woe here, a warning, a judgment against those shepherds in Ezekiel 34.
hay un juicio, hay una advertencia muy severa. Están esos hay que la Biblia tiene para indicar juicio y condenación sobre estas personas que fueron negligentes en su pastoreo. Notice what he says here. The prophet Ezekiel, the word of the Lord came to me saying, Dice, fíjate el versículo 1, Ezequiel 34:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, prophesy against the shepherds of Israel. hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. I mean, that would be a terrifying thing to know about, wouldn't it? If you are a shepherd and God is telling a prophet to come and prophesy against you. Ahora, esto sería algo aterrador. Imagínate que vos sos un pastor y Dios envía un profeta que se levanta para venir a profetizar en contra tuyo. What is it that God says, verse 2, against these shepherds? ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo aquí en el versículo 2 contra estos pastores? Woe, shepherds of Israel, who have been feeding themselves, should not the shepherds feed the flock? Dice, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? They were neglecting their responsibility. Ellos estaban siendo negligentes con la responsabilidad que se les había encomendado. It reminds me of reading church history about the Catholic Church. Y al leer la historia de la iglesia, esto me recuerda mucho acerca de la situación de la iglesia católica. One reason why Martin Luther launched the Reformation in October 31st, 1517, Una de las razones por las cuales Lutero impulsó la reforma de la iglesia en 1500, by nailing those 95 theses against the doors of the church. al clavar ahí sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, 95 theses against the sale of indulgences. en las 95 tesis que estaban en contra de la venta de indulgencias que la iglesia hacía. That by buying an indulgence, you could somehow reduce the amount of time that your loved one would spend in purgatory. Que al pagar y al comprar estas indulgencias, entonces de alguna forma podrías reducir la cantidad de tiempo que tus seres queridos ya fallecidos iban a pasar en el purgatorio. And the whole purpose of the sale of indulgences was a clever invention of the Catholic Church to raise more money to build St. Peter's Basilica back in Rome. Y toda esta estrategia de vender las indulgencias era un plan de la Iglesia Católica simplemente para recaudar fondos y dinero para construir esta basílica tremenda de San Pedro. These were shepherds that were feeding themselves and not feeding the flock. Esta es una imagen de pastores que se estaban alimentando a sí mismos y no estaban teniendo cuidado del rebaño. And God raised up Martin Luther, and Martin Luther saved Martin Luther, raised him up, saved him, and he saw the hypocrisy of this in the Catholic Church. Y Dios ahí levanta a Lutero, él lo salva, y Lutero es una luz que viene a traer evidencia sobre la hipocresía en la que estaba la iglesia. And it sparked the Reformation, didn't it? Y él inicia ahí la reforma. And I know there's been a heavy Catholic influence here in Argentina, Yo sé que también en Argentina hay una influencia muy grande del catolicismo. and this is the distinction between shepherds who love themselves versus the shepherds who love God's people. Pero quiero que veas esta diferencia entre los pastores que se aman a sí mismos contra los pastores que están amando al pueblo de Dios. Shepherds who love themselves, Los pastores que se aman a sí mismos, they take what is from God and they feed themselves instead of feeding the flock. toman aquello que le pertenece a Dios y se alimentan a sí mismos en vez de alimentar al pueblo de Dios. So a shepherd knows how to oversee. Así que un pastor sabe cómo sobreviver por el rebaño. As it relates to elders, 1 Peter 5 gives further instruction about shepherds overseeing the flock. En lo que respecta a los ancianos de la iglesia, 1 de Pedro capítulo 5 da un poquito más de información en cuanto a cómo desempeñar este rol de sobrevividores. 1 Peter 5 verses 2 and 3, it says they don't do it under compulsion. They don't feel forced to do it. En el versículo, capítulo 5, versículo 1 y 2 de 1 de Pedro, dice que estos ancianos tienen que llevar adelante este pastorado no por fuerza, sino voluntariamente. There's not an external force, there's an internal desire and drive. No es una fuerza externa que te está obligando a llevar esto adelante, sino que hay una fuerza interna que te mueve a hacerlo voluntariamente. There's a cup that is overflowing Hay esa copa que está rebosando en tu interior. because this person, this man, is being shepherded by the Lord, and now he wants to shepherd God's people. Porque esto viene en respuesta a que esta persona está siendo pastoreada por el Señor y ahora esta persona quiere ejercer su pastoreo con otras personas. He's following the loving and kindness of God as a shepherd who's leading him, and his cup is overflowing. Él está simplemente llevando adelante el ejemplo que el Señor le muestra cuando lo pastorea a él en humildad, en bondad, en misericordia, y lo quiere hacer con las personas bajo su cuidado. Number 5, a shepherd is diligent in his responsibility.
En el quinto lugar, el líder, el pastor, es una persona diligente con sus responsabilidades. Look again at 1 Peter 5, verse 2. It says, "There shepherd the flock," and it says, "with eagerness, Fíjate de with vuelta, diligence." Primera de Pedro 5, versículo 2, dice que tienen que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. So in a family, this might look like when we're tempted to say, "I'm too busy to help with the discipline of the children." Así que esto, si lo llevas al campo de tu hogar, se puede ver en esta situación cuando decimos, mira, estoy demasiado ocupado como para ahora encargarme de la disciplina de los chicos. Or any other excuse we might want to use, like, "I'm too tired, I'm too busy, that's not my style." O cualquier otra excusa que vos y yo solemos sacar cuando tenemos que responder una responsabilidad. Es, estoy muy tapado de trabajo, estoy muy cansado, bueno, viste, yo no me manejo así, no es ese mi estilo. You're expecting too much of me. O vos me estás requiriendo demasiado, tienes una expectativa demasiado alta. In 1 Peter 5, as Paul is instructing the elders to lead the church, he's saying, you need to shepherd the flock, but with eagerness, with desire, not with excuses. Y aquí Pedro está animando a los pastores a decir, mira, no tenés que poner excusas, tenés que llevar adelante tu rol de pastoreo con ánimo pronto. The next thing we see, the sixth characteristic of a shepherd leader, is that he's involved. La sexta característica que vamos a ver como un líder pastor es que esta persona está involucrada. Go back to John chapter 10. Volvamos otra vez a Juan capítulo 10. Are we doing okay? Are we trying to take a drink from a fire hose? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Estamos bien o estamos absorbiendo demasiado? All right, we still Bien, good. hagan así por lo menos, a ver si estamos. A little bit longer and then we'll have a break shortly. Un poquitito más y ya enseguida tenemos el break. So a shepherd is involved. This is the sixth thing we learn. John 10, verse 14. Back to John 10, 14. Así que volvemos ahí a Juan capítulo 10, versículo 14. El pastor está siempre involucrado. I am the good shepherd. And why is he good as opposed to bad? Yo soy el buen pastor, dice el versículo 14. ¿Y por qué eres el pastor bueno en contraste con el mal pastor? Because I know my own. Porque yo conozco a mis ovejas. I'm involved in their lives. Yo estoy involucrado en sus vidas. I'm not neglecting their lives. Yo no estoy siendo negligente con sus vidas. I'm not afraid of potential rejection. Yo no estoy temiendo que de repente ellos me empiecen a rechazar. One reason men often don't get involved in the lives of their children, or sometimes even the sanctification of their wives, is that they're afraid of rejection. There's insecurity that is holding them back. Hay una razón muy grande por la cual nosotros como hombres no nos involucramos lo que deberíamos en la vida de nuestros hijos o no nos involucramos en la santificación de nuestras esposas, y es por el temor que tenemos a ser rechazados. Es una inseguridad nuestra It's a sinful fear. y es un temor que es pecaminoso. And we are afraid of what she might say or what the children might say. We don't want to tell them to go to bed now, or we don't want to tell them to do this or that because they might throw a temper tantrum. We want them to just stay peaceful and calm. Y a veces no queremos enfrentar la situación o no queremos mandar a dormir a los chicos a la hora que tienen que dormir o enfrentar a nuestra esposa con una situación particular porque no queremos ser rechazados o no queremos romper esa cierta calma que hay en el hogar y que se va a volver tenso por enfrentar esta situación. That's not the shepherd leading the sheep. That's the sheep leading the shepherd. Pero fíjate, ahí en esa situación el pastor no está guiando a la oveja, ahí la oveja está guiando al pastor. So to lead the sheep, the shepherd has to be involved. Así que para poder liderar al rebaño, el pastor tiene que estar involucrado. So we need to ask ourselves, what is it going to take to know the sheep that the Lord has made me responsible for? Así que tenés que preguntarte, ¿qué va a requerir de mí el poder conocer al rebaño que el Señor me ha dado bajo mi cuidado? Am I making enough time for them? Y separar y hacer el tiempo suficiente para eso. Or am I prioritizing my own activities, my own desires, and neglecting that of the sheep under my care? Así que deberíamos dejar de priorizar nuestros deseos o nuestras prioridades para poner como prioridad las ovejas que el Señor nos ha dado para cuidar. Number 7, a shepherd protects. Séptimo, el pastor protege. Look at verse 11 and verse 13 in John 10. Vamos a leer mismo en Juan capítulo 10, versículos 11 y 13, al 13. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor. The good shepherd lays down his life for the sheep. El buen pastor su vida da por las ovejas. But how does this compare to the not so good shepherd? Pero fíjate cómo se contrasta con ese pastor que no es tan bueno. Verse 12, he who is a hired hand. Pero dice el asalariado, versículo 12. In other words, when the shepherd is gone and
paying money to a worker to come and look after the sheep. Esto que pasaba cuando el pastor tenía que irse y se contrataba momentáneamente a otra persona para tener cuidado del rebaño. The worker doesn't have as much ownership and involvement in the sheep, and so he doesn't care for them as much. He's just there to get his paycheck. El asalariado no estaba involucrado con el rebaño ni se cuidaba de las ovejas, él estaba ahí solamente para recibir su paga y listo. What does he do when danger comes? Y fíjate lo que esta persona hace cuando llega el peligro. Look at verse 12. Versículo 12, dice: el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. In verse 13 again. Y en el versículo 13, otra vez dice: y el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. But contrast that to the good shepherd, verse 11. Fíjate el contraste del versículo 11 con el buen pastor. The good shepherd is willing to give his very life up for the sake of the sheep. El buen pastor está dispuesto a dar de buena gana su vida por el cuidado de sus ovejas. He's not so concerned about protecting himself. He's more concerned about protecting those that the Lord has given him to shepherd. Él no está preocupado por mantener su propia vida, por cuidarse, sino que la preocupación de él es cuidar de sus ovejas que el Señor les ha dado. It doesn't matter how embarrassing something could be. It doesn't matter how painful something could be. He's willing to let all that go in order to protect God's sheep. Y no importa que de repente eso te lleve por situaciones vergonzosas o por situaciones dolorosas, este buen pastor está dispuesto a sufrir todo eso por amor a las ovejas que el Señor le concedió. So when you know that your life is in God's hands, you're willing to give up that life for the people that God has called you to care for. Así que cuando vos entendés que tu vida está en las manos de Dios, vas a estar dispuesto a dar tu vida para el cuidado de las ovejas que Dios puso bajo tu cuidado. Number 8 and number 9 really come out of, and number 10 really come out of Psalm 23, and we've already covered them, so I'll just quickly list them. The shepherd provides. Vamos a ver las últimas 8, 9 y la 10ª característica. Todas vienen del Salmo 23 y ya las hemos cubierto. Las vamos a mencionar nuevamente, solamente. El pastor provee. We saw that in Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. That means the shepherd provides for the sheep. Así que en el versículo 1 dijimos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que ahí ves bien clarito la provisión de este líder pastor. Number 9, a shepherd instructs. En el versículo, la 9ª característica, un pastor instruye. Psalm 23 again, the Lord is my shepherd, he guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Y hablamos de que este Señor, que es nuestro pastor, nos guía por senda de justicia, por amor de su nombre. He gives guidance, that means he's instructing in the right way. Él provee guía para las ovejas, es decir, que les está instruyendo por amor de su propio nombre. And then we get to number 10, Y ahí llegamos a la última, la 10ª característica. a shepherd corrects. Un pastor corrige. And we saw this in Psalm 23 and verse 4. Y lo vemos en el Salmo 23, versículo 4. Your rod and your staff, they comfort me. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. The shepherd's rod was a tool for correction, and the staff was a tool for comfort. Ahí tenés la vara y el callado, ¿no? Uno era un instrumento para corrección, el otro era un instrumento para animar y para cuidar. The staff was for gently hooking the sheep and bringing them back on path. El callado era para, que tenía ese gancho en la punta, era para sacar a la oveja del hoyo. And the rod was more of a weapon to beat wolves or to beat off danger, but also if the sheep was being really unruly and wasn't responding to the staff, the rod could be used to put a bit more force on the sheep. Pero también el pastor tenía su vara, y la vara era un arma para defenderse del ataque de animales como el lobo, pero también cuando había ovejas que no se dejaban gobernar correctamente, también servía para dar un pequeño correctivo con esa vara. So as you shepherd your wife and children, as you are a shepherd of your home, Así que mientras ejerces este liderazgo, de este pastoreo en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, sometimes most of the time it needs to be gentle with the staff, but occasionally there might be the need for the rod. la mayoría de los casos va a requerir un uso gentil y cuidadoso del callado, pero puede haber situaciones en las que se requiera también un uso correcto de la vara. And I'm not meaning a physical staff or a physical rod. Y no me estoy hablando de un palo para una disciplina física de tu esposa. Obviously this is verbally in our example, in our manner. Por supuesto estamos hablando de un ejemplo que estamos hablando en cuanto a nuestra forma de hablar, en nuestra forma de dirigirnos. Day in and day out, we're going to be gentle in our speech.
Durante todo el día, cada día tras día, queremos ser cuidadosos con la forma en que hablamos. Even when we correct, we want to be gentle and kind in our speech. Incluso cuando estamos haciendo una corrección, queremos ser amables, queremos ser cuidadosos con nuestras palabras. But there may be times when we have to speak a little more strongly. Pero va a haber situaciones en las que se va a requerir que vos y yo hablemos de una forma más firme. Because the danger is so great and it threatens the safety of the sheep in our care. Porque el peligro que está evidente es tan grande y que amenaza la seguridad de las ovejas que tenemos que cuidar. And the ignorance of the sheep is preventing them from seeing the danger, and they keep wanting to push against the shepherd. Y fíjate, la ignorancia de las ovejas es la que los sigue impulsando hacia ese peligro que ellos no pueden ver, y el pastor es donde tiene que actuar ahí. And so we have to elevate our tone, and we have to elevate our posture to increase to increase in their minds and their understanding that this is a very serious danger and threat to their lives. Así que en estas situaciones el pastor tiene que elevar sus gestos, elevar su tono, para hacer entender en la mente de la oveja que no estamos hablando de nada que no la puede dañar, estamos hablando de un peligro, y esta oveja lo tiene que comprender. And finally, number 11, Por último, la característica número 11, a shepherd restores the sheep. el pastor busca restaurar a sus ovejas. We saw that in Psalm 23 as well, verse 3. También lo vimos en el Salmo 23. He el número restores 3. my soul. Él restaura mi alma. So when the sheep make a mistake, it is our job to pursue them so that we can restore them to the family and restore them to the fold. Así que cuando vemos una oveja que comete un error, es nuestra tarea ir en busca de esa oveja y restaurarla de vuelta al rebaño. And there's never the desire of a shepherd to correct his sheep and leave them out of the pasture and say, you know what, you can suffer out there. That's not what a shepherd does to sheep. El deseo de un buen pastor nunca es corregir a la oveja y dejarla fuera del rebaño, afuera de esos buenos pastos. No, la corrige para que vuelva otra vez al redil, al rebaño y a ser guiado por el pastor. Galatians chapter 6 verse 1 is very instructive. Gálatas capítulo 6, versículo 1 da una instrucción muy, muy clara. Let's finish with this verse. Vamos a terminar ahí con ese versículo. Acompáñame, Gálatas capítulo 6. And this not only applies, obviously, in the home, this applies to relationships with brothers in Christ. Y esto no solamente aplica en las relaciones en nuestra casa, esto aplica de una forma muy importante en las relaciones entre hermanos en Cristo. This is what a shepherd leader does when there's challenges in a relationship. Esto es lo que hace un líder pastor cuando surgen estos desafíos en las relaciones. When sin gets in the way of that relationship. Cuando el pecado está estorbando la relación. Galatians chapter 6 verse 1. Gálatas 6, 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Whether the sheep are hurt just because they're trying to follow faithfully, Fíjate que si la oveja está herida, simplemente por en su caminar, de un caminar fiel, out of ignorance o or quizás inexperience, por ignorancia o por no haber tenido experiencia, sometimes we hurt ourselves spiritually because we just don't know what we should know. a veces nosotros mismos nos lastimamos espiritualmente porque hay algo que no sabemos o no desempeñamos como deberíamos haberlo hecho. Or whether the sheep are hurt because they're actively rebelling. O en el caso en que la oveja esté siendo lastimada porque hay una rebeldía manifiesta en ella. The good shepherd, when he sees these kind of sheep caught in a trespass, caught up in their sin, Cuando el buen pastor ve a esta oveja y la encuentra en su rebeldía, en su pecado, atrapada en medio de esa falta, he desires to restore them él desea restaurarla de vuelta in a spirit of gentleness. en un espíritu de mansedumbre. He's not angry and aggressive. Él no se muestra enojado o agresivo con esa oveja. He's not harsh. He doesn't take them by the collar or grab them by the chest and say, "Why are you such a terrible person?" Él no está mostrándose áspero con esa oveja y va y lo agarra y le dice: ¿pero por qué estás haciendo esto? ¿Por qué sos una persona tan tremenda? Why are you sinning again? When are you going to get it together? ¿Por qué estás pecando de vuelta? ¿Cuándo te vas a ganar tu compostura otra vez? No, he's trying to restore them in a spirit of gentleness. No, él está buscando restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. The Greek wording here even implies the idea of a doctor resetting a bone that is broken. La palabra ahí que habla de restauración, el término griego, se utilizaba para restaurar un hueso que estaba salido de su lugar o que estaba roto. If you had a broken arm and you went to a doctor and he said, "Let me take a look at that," and he started putting a lot of force and he was really harsh to
try and reset that bone, would you go back there again, or would you tell your friends to go to that doctor? Si vos vas a un médico porque tenés un brazo roto y vas ahí, el doctor empieza a forzar tu brazo y a moverlo y a ejercerte mucho dolor por el sufrimiento y la fuerza que está poniendo en tu brazo, ¿quisiera volver a ese doctor o lo recomendaría para un amigo? No, you would say that doctor lacks a spirit of gentleness. No, vos lo que dirías es que a ese doctor le falta este espíritu de mansedumbre que vemos acá. He tries to reset bones with force, Él está tratando de acomodar mis huesos, pero de una forma muy brusca. and he creates a lot of pain. Y está creando mucho dolor. Restoring often involves pain already. Y bueno, ya el hecho mismo de restaurar ya involucra que un poco de dolor. And we don't want to add to that pain by lacking a spirit of gentleness. Pero no queremos sufrir de más o aumentar el dolor de esta oveja al tratar con ella sin un espíritu de mansedumbre. In fact, the implication here is if we don't do it in a spirit of gentleness, De hecho, la implicancia de este versículo es que si nosotros no lo hacemos y no restauramos con un espíritu de mansedumbre, we may not likely end up restoring the sheep, we might end up driving them away altogether. lo más probable es que no terminemos corrigiendo y restaurando a la oveja, sino que terminemos ahuyentándola para siempre. So there you have it, man, 11 principles of a shepherd leader. Así que, muchachos, aquí tienen 11 principios de un líder pastor. And these were all taken from a great book called The Exemplary Husband, written by a man called Stuart Scott. Y todos estos fueron tomados de un libro The Exemplary Husband, que habla sobre el esposo como un administrador ejemplar, written by Stuart Scott. escrito por Stuart Scott. And so if you want to know more, you can get a hold of that book. Así que si querés saber un poco más, ahí tenés posibilidad de conseguir este libro. I believe it's being translated into Spanish. Creo que está traducido al español. And there is a workbook that goes with it. Y hay también un librito de guía para acompañar la lectura de este libro. And I have to give you a warning up front. Y déjame que te deje una advertencia, It's very, very comprehensive. es muy sencillo para leer. But it's very good for your soul to be under that kind of teaching. Perdón, es muy exhaustivo el tema. Comprehensive full. Vale. But it's also very good for our soul to be under that. Es un detalle muy minucioso, muy comprensivo del tema, muy exhaustivo, pero es muy provechoso para comprender este rol. So that we would be protected from being like the shepherds of Israel in Ezekiel 34. Para que vos y yo seamos protegidos de volvernos como estos pastores de Israel que estábamos leyendo en Ezequiel capítulo 34. But on the positive, that we might also experience the joy that Christ had in shepherding his sheep. Pero al mismo tiempo de una manera positiva, para que vos y yo también podamos disfrutar de este gozo de pastorear a otros en la manera como Cristo pastoreó su rebaño. Seeing the joy of sheep following in the right path and being protected by the truth and by the good shepherd. Y poder experimentar y ver el gozo de estas ovejas que están siguiendo el camino correcto, siguiendo detrás del buen pastor. Amen? ¿Amén? Let's pray. Oramos. Father, we thank you that you are the perfect shepherd. Padre, te agradecemos porque tú eres el buen pastor. We thank you, Lord Jesus, that you modeled what perfect shepherding should look like. Agradecemos al Señor Jesucristo porque Él ha modelado cómo se tiene que ver el perfecto pastor, el buen pastor. Lord, we need your instruction and we need your care. Señor, necesitamos tu instrucción, necesitamos tu cuidado. We thank you for these many illustrations and examples, Y te agradecemos por tantos ejemplos, tantas ilustraciones, this rich metaphor of a shepherd. estas ricas metáforas del pastor. Lord, by the power of your Spirit, work it deep into our hearts, Señor, por favor, por el poder de tu Espíritu, trabaja a fondo en nuestros corazones, that we may look more like, our shepherding may look more like yours and less like the world's. para que nuestra forma de ejercer el pastorado se parezca cada vez más al tuyo y menos al de este mundo. In Christ's name, the name above all names, we pray. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en nombre sobre todo nombre. Amen.